7 horas con 17 minutos para realizar un análisis de lo aprobado ayer en la Asamblea y el camino que viene. Hemos invitado en esta mañana al doctor Mauricio Alarcón. Él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido, Mauricio. Gustavo, buen día. Un saludo para ti, para nuestra audiencia de Antena 1. ¿Cómo miró usted la situación en la Asamblea Nacional, lo que se discutió, lo que se dijo, lo que se decidió y la contrarréplica rapidísima en menos de 3 horas del presidente de la República vetando, acogiendo, entendemos, lo que propuso la Asamblea, pero manteniendo la posible elevación del IVA, ahora con mayor discrecionalidad para él poder elevar con una aprobación del Ministerio de Economía al 15%? Estamos, Gustavo, frente a una actuación magistral de quienes han formado este pacto de mayoría al interior de la Asamblea Nacional. Lo que hemos visto el día de ayer deja bien parados a todos los actores sin provocar fricciones ni rupturas. Se vio a un PCC que se ratificó en aquello de no más impuestos y votó en consecuencia con ello. Hemos visto a una Revolución Ciudadana que ha hecho lo propio, con una defensa irrestricta del proyecto original presentado por el presidente Noboa, de quienes se encuentran dentro de su bancada. Dejar en libertad por parte de Construye o apoyar de alguna manera tapiñadamente desde otros actores y sectores, creo que termina de cerrar esa actuación magistral. ¿Y por qué digo esto? Porque todos quedan bien parados frente a una escena en la que ya prácticamente todos sabemos el desenlace. Probablemente lo que ninguno de los miembros de la Asamblea Nacional, ni tampoco el presidente de la República prevén, al menos al momento, es un revés por parte de quien va a tener que intervenir a propósito de lo actuado, que es la Corte Constitucional. Razones principales, 2. La Asamblea Nacional, aunque se diga lo contrario, no tiene capacidad de crear impuestos, ni teniendo iniciativa legislativa, ni aplicándolos de forma retroactiva. Esto es inconstitucional. Y por otro lado, el Ejecutivo no puede objetar textos que no fueron aprobados por la Asamblea en segundo debate, al haberse negado la posibilidad y no incorporado al proyecto aprobado por la Asamblea la subida del IVA. Mal haría el Ejecutivo en objetar para introducirlos de nuevo. En este caso será la Corte Constitucional la que intervenga, teniendo incluso algunos antecedentes tanto en la época de Rafael Correa como de Lenín Moreno. Abogado Alarcón, muy buenos días. Efectivamente, sobre estos dos aspectos, creo que ya se veía venir que nuevamente la piedra de tope será la Corte Constitucional. Sin embargo, nos preguntamos si la Corte Constitucional puede actuar de oficio, debería actuar de oficio, o esperará la Corte Constitucional que algún sector, sea político, el sector de la banca o el sector industrial, empresarial, pongan o interpongan alguna acción. Obviamente, Rosana, buen día, tendrá que actuar alguno de los sectores que se sienta perjudicado por lo actuado de la Asamblea Nacional, y no necesariamente perjudicado de manera directa, es decir, el sector de la banca, por ejemplo, con esta contribución, o no sé, pues algún otro que esté afectado directamente por lo que podría entrar en vigencia. Si un ciudadano siente en este caso que la puesta en vigencia de un IVA del 13 o del 15% lo afecta y es inconstitucional, también podría actuar de esa forma. Lo importante es que si es que hay fuerzas alineadas que han comprendido que lo actuado, por muy magistral que sea la tarde de ayer, la tarde y noche de ayer, deba ser en este caso pues recurrido ante la Corte Constitucional, presentándose una acción de inconstitucionalidad como corresponde. Ahora, el día de ayer, entre los temas que se discutía precisamente de si el primer mandatario podía o no incluir en el veto el tema del IVA en relación a que este fue rechazado, fue negado, ni siquiera fue modificado. Había ahí dos posiciones, una que es efectivamente colegislador y que lo puede hacer, y la otra efectivamente que al haber sido negado no podía de ninguna manera, y que hubo más bien un abuso por parte del presidente de la República de su condición de colegislador respecto de este tema.
Bueno, hay que esperar obviamente un pronunciamiento oficial mientras la norma, independiente de cómo salga, entre en vigencia y esté vigente, poco o nada se podrá decir, pero creo que definitivamente uno tiene que chequear lo que dice la Constitución, lo que dice en este caso los precedentes de asuntos similares por parte de la Corte Constitucional y sacar sus propias conclusiones, porque, ojo, es claro el artículo 138 en el que no se pueden incluir temas, no se pueden incluir materias no contempladas en el proyecto original y ojo que, por esto es importante, el artículo 138 dice que hay la misma restricción que tiene que ver la Asamblea Nacional para aprobar modificaciones que sean sugeridas. En el caso original creo que ya hay, insisto, pronunciamientos de la Corte que son claros, que dicen que no solo es un tema de la inclusión de materias, sino también de meter asuntos que no han sido aprobados por la Asamblea Nacional durante el segundo debate. Abuso o no abuso quedará en el análisis, quedará en la opinión, pero si queremos un asunto formal, una decisión formal que incluso corrija, para no decir eche abajo, que suena muy fuerte, corrija lo actuado por la Asamblea Nacional, habrá que ir a la Corte Constitucional y pedir en este caso pues que actúe en consecuencia. Ahora, lo que se viene, si es que la Asamblea no se ratifica en el texto enviado por el presidente de la República en 30 días o no considera la objeción, no se allana expresamente, se entenderá que se allanó de manera tácita. Y el presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley y su publicación en el registro oficial. Lo que sí entendemos ha quedado fuera es la posibilidad de archivar la ley que llegó a proponer uno de los asambleístas correístas, pero que no fue acogido. Efectivamente, Gustavo, y a eso me refiero como una de las quizá aristas principales de esa acción o actuación magistral que hemos visto ayer por parte de la Asamblea Nacional. Estamos discutiendo sobre un veto, si es procedente, no es procedente, si se puede incluir otros impuestos, si se puede o no se puede hacer los retroactivos, pero estamos en este momento en manos de que la Asamblea Nacional convoque al conocimiento del veto presentado por el Ejecutivo en tiempo récord y resuelva sobre dicho veto para impedir que, como ya nos pasó durante el gobierno de Lazo, la propuesta entre en su contenido original por el denominado Ministerio de la Ley, que no es otra cosa que transcurridos los 30 días entra de forma automática en vigencia la norma que fue propuesta originalmente por el Ejecutivo, sancionando así la inacción de la Asamblea Nacional. ¿Pasará eso? No lo sabemos, todavía restan algunos días para poder comprobarlo, pero lo cierto es que es una posibilidad, como bien tú lo has señalado. Con la actual estructura de la Asamblea, con los comportamientos que se han visto, ¿qué posibilidades ve usted de que, para la razón que sea, pueda reunirse una mayoría calificada? Es muy difícil, partiendo del hecho, Gustavo, de que la mayoría calificada es de 92 votos. Y ayer hemos visto que quizá aquellos que se opongan de manera frontal, de manera radical, sin cambiar de opinión sobre el tema del aumento del IVA, difícilmente superan los 80, ¿no? Además, creo que hay que tener muy en cuenta, en particular, la incoherencia de algunos legisladores. Hay ciudadanos que ya lo han hecho el día de ayer a través de sus cuentas en redes sociales, en el sentido de que en campaña dijeron que no permitirían el aumento de los impuestos en perjuicio de los ecuatorianos y ayer votaron a favor de que pues se pongan nuevos impuestos en vigencia. En este caso creo que ese es un camino sensato de crítica y de autocrítica para las fuerzas políticas y creo que en definitiva también, considerando algunas cifras que se han presentado el día de ayer por casas de encuestadoras y centros de estudios de opinión, no hay un apoyo mayoritario, más bien este va por el lado negativo, a la subida del IVA en Ecuador, sea un punto o sean tres. Bien, antes de terminar el diálogo, Mauricio, brevísimamente un comentario sobre lo que fueron las últimas horas de Iván Saquicela en el cargo de presidente de la Corte.
Se ha dicho, Gustavo, que nadie puede renunciar al cargo que no tiene, que en este caso, en una competencia de tiempos, el Consejo de la Judicatura ya incluso había notificado a Iván Saquicela con su imposibilidad de continuar al frente de la Corte Nacional de Justicia. Lo cierto es que una vez más estamos frente a una crisis, entregando, encargando, subrogando y sin cumplir con los roles principales que establecen la Constitución y la ley. Una crisis que además se origina en la incapacidad del Consejo de la Judicatura de darle al país nuevos jueces nacionales. Hoy hay que estar muy atentos porque la Corte Nacional termina en manos de conjueces que no han sido designados para el cargo, con jueces que ocupaban unos cargos diferentes. Y esto no es un asunto de horas ni de días, probablemente sea hasta por 6 meses. Y creo que eso no le sienta bien a la justicia del país. Se sigue viendo a la función judicial como un botín de los poderes políticos de turno, rompiendo la estabilidad y trayendo, como he dicho, una crisis que incluso en los próximos días podría profundizarse. Mientras dependamos de personas con intereses particulares, creo que estamos condenados a no poder reinstitucionalizar o fortalecer la debida institucionalidad en el país en una función que particularmente debe ser independiente de cualquier tipo de injerencia política. Y la historia reciente da cuenta de que es posiblemente el botín más apetecido en Ecuador. Entendemos que las posibilidades dan para que 3 jueces se puedan presidir en forma temporal, que sería por lo menos por algunos meses la Corte: José Swing, Daniela Camacho, Alejandro Arteaga. ¿Con quién de ellos se quedaría usted? Con ninguno de los 3, porque creo que no se debería, mi estimado Gustavo, aplicar por analogía una norma en el Código Orgánico de la Función Judicial. Se aplica únicamente para las Cortes provinciales. Decir que en este caso pues hay que interpretar la norma para poder permitir que igual los jueces más antiguos presidan temporalmente, creo que es inadecuado. De todas formas, ya sabemos que se sigue aplicando en Ecuador, lamentablemente, esa frase popular de echa la ley, echa la trampa, y cuando hay intereses particulares, pues simplemente hay que dejar que estos queden en evidencia y el tiempo tenga la última palabra. Personalmente, y desde Ciudadanía y Desarrollo, no tengo nada en contra o a favor de ninguno de los 3 miembros de la Corte Nacional que se ha mencionado en este momento. Creemos que, más allá de nombres, hay que respetar la institucionalidad y aplicar la norma. Nada más. Abogado Alarcón, ¿cuál sería en este caso la solución? No puede prorrogarse Iván Saquicela, no hay ni siquiera los 12 jueces para hacer quórum y poder elegir un nuevo presidente, no están elegidos los conjueces que pasarían a ser los nuevos jueces de la Corte Nacional, no se puede designar al más antiguo, está entrampado el tema. ¿Cuál sería la solución en este momento para que la Corte no esté acéfala? Rosana, aunque muchos digan que no y aunque muchos se entrampen también en lo mencionado por la Procuraduría, partiendo del hecho de que sí, los jueces nacionales y el presidente de la Corte Nacional son elegidos para periodo fijo, hay una norma que ha sido utilizada por la Procuraduría en este pronunciamiento para decir que de forma excepcional, para evitar acefalía en la instancia máxima de la justicia ordinaria, se prorrogue hasta ser legalmente reemplazado quien ocupe la presidencia. Creo que esa hubiera sido, como evidentemente lo fue y nos pronunciamos la semana pasada al respecto, la salida más sensata, teniendo en cuenta incluso que aunque tenga capacidad de interpretación mediante resoluciones el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, hay muchos intereses particulares de por medio y la decisión podría no ser como una interpretación objetiva, sino más bien como una interpretación que incline la balanza a favor de determinados intereses. De todas formas, creo que en este momento la suerte está echada y más bien lo que nos corresponde a quienes estamos del otro lugar, sociedad civil, medios de comunicación, gremios de profesionales del derecho, es de estar muy atentos, vigilantes, hacer control social para evitar que lo poco que le queda de independiente a la justicia termine cayendo y sucumbiendo a intereses políticos o intereses particulares. Bien, muchas gracias por su análisis. Siempre un gusto, Gustavo, Rosano, un gran abrazo para ustedes y para nuestra audiencia. Un buen día. Mauricio Alarcón es el coordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 7 horas.